Estamos a martes, la semana número 11 de nuestro estudio sobre el Espíritu Santo, que Abraham el domingo tituló Rebosando del Espíritu Santo. Intentamos responder a la pregunta ¿por qué necesito estar lleno del Espíritu Santo? Y hoy vamos a ver algunos recursos con los que contamos en nuestra vida para que la llenura del Espíritu Santo sea una realidad. Dice Pablo escribiendo a los Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay otra versión que traduce de la siguiente manera: que vuestra conducta sea gobernada por el Espíritu, esto es, por el don que Dios os impartió. La forma del verbo griego, que se traduce andad, indica una acción continua, un estilo de vida habitual. Andar también implica progreso, pues a medida que el creyente se somete al control del Espíritu y en obediencia responde a los mandatos básicos de la Escritura, crece en su vida espiritual. Dice Pablo, si seguís su dirección e impulsos, no seréis dominados por vuestra naturaleza pecaminosa, esto es, por el asiento y el vehículo de los deseos pecaminosos, sino que más bien los vais a someter. Una versión libre de algunos pasajes de Efesios. El ser guiado por el Espíritu Santo involucra el deseo de oír, predisposición para obedecer y la sensibilidad para discernir entre mis sentimientos y mi diligencia para actuar. Que el Espíritu Santo guíe y controle mi vida cada día. También las palabras de Cristo van a estar en mi mente. El amor de Cristo se va a manifestar en mis acciones y el poder de Cristo me va a ayudar a controlar mis deseos egoístas. En este sentido, estar lleno del Espíritu Santo presupone un desafío para cada cristiano. ¿Por qué? Porque el creyente necesita el poder del Espíritu para vencer el mal. Ya lo anticipó Dios a través del profeta Zacarías, cuando dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor, Jehová de los ejércitos. Pablo agregaría, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por lo tanto, no vamos a enfrentarnos en las fuerzas de la carne, sino en la fortaleza que viene de la presencia del Espíritu obrando en nuestra vida. La plenitud, la llenura del Espíritu solo se consigue con una vida rendida a Dios. Aquella que describió Pablo en Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. También el creyente debe proceder a un examen personal delante del Señor, es decir, evaluar su condición espiritual. El modo de hacer este examen está señalado, por ejemplo, en el Salmo 26:2. Escudriñame, Señor, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. También agrega el Salmo 139, verso 23, examíname Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A esto el apóstol Pablo agregó escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 13, examinaos a vosotros mismos, si estáis firmes en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que no paséis la prueba. Esto es una respuesta. Esto es
una consecuencia de este examen. Y Juan nos lleva a la confesión. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Así que la vida cristiana debe ser entregada, presentada, rendida a la conducción del Espíritu. Debemos recordar la advertencia que hizo el Señor en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y así encontramos una solemne advertencia. En 1 Corintios 11:31 dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero al ser juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pero, ¿qué pasa con el imperativo de Pablo en Efesios 5:18? Sed llenos del Espíritu Santo. Ya hemos explicado que a los creyentes en Hechos se les dijo que esperaran y el Espíritu Santo inició el proceso. Pero aquí en Efesios 5 a los creyentes se les dice que actúen, que hay una respuesta que se espera de ellos y se les encomendó que fueran llenos del Espíritu. En otras palabras, que nos dejemos llenar por el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo en Efesios es que el Espíritu Santo debe ser el agente llenador. El vaso somos cada uno de nosotros y el agua aquello con lo que el Espíritu nos quiera llenar. La llenura del Espíritu no presupone una mayor abundancia de dones espirituales en el creyente. Los vamos a estudiar el próximo domingo. La llenura del Espíritu no es la venida del Espíritu, no es un nuevo descenso, porque tal descenso ha tenido lugar una sola vez y para siempre en relación con la iglesia y con los creyentes. La llenura del Espíritu tampoco es el bautismo del Espíritu Santo. Eso acontece una sola vez en el momento de nuestra conversión. De igual manera, la llenura del Espíritu no es la morada del Espíritu, porque Él mora en nuestra vida. Finalmente, la llenura del Espíritu no es el sello del Espíritu. La llenura del Espíritu es la acción que ejerce en el creyente que no impide ni limita esa acción. Es el hecho de ser controlado total y absolutamente por el Espíritu. Es cuando el Espíritu viene a controlar plenamente al creyente, tomando posesión absoluta de todo cuanto es, conduciéndole conforme a su voluntad y produciendo en el creyente su fruto, sin limitaciones, sin ley. Estas son las buenas nuevas. Ya no estamos esperando por el Espíritu Santo, Él nos espera. Ya no vivimos en los días de la promesa, sino en los días del cumplimiento. Hemos repetido una y otra vez esto en nuestros devocionales, porque el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestra vida y lo hace en tanto y en cuando se lo permitamos. Esa es tu decisión, esa es la mía. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo toma posesión de una persona? Son cosas maravillosas. Hemos dicho ya semanas atrás, y lo vuelvo a recordar, se ilumina la vida. El conocimiento de Dios viene a la mente para discernir con claridad la voluntad de Dios.
saber cuál es el propósito de Dios, qué significa la vida, dónde está el deber. Algo de la sabiduría de Dios y de la luz de Dios han llegado a la vida del creyente. Pero también se fortifica la vida. El conocimiento sin poder es algo frustrante, pero el Espíritu no solo da conocimiento para saber qué es lo correcto, nos da la fuerza y el poder para llevarlo a cabo. El Espíritu nos proporciona una triunfante adecuación para la vida. Y finalmente se purifica la vida. Se inaugura una vida de alabanza, de compromiso, de participación, de amor, de libertad, de trabajo misionero, de creyentes organizados en la iglesia, que exhala la influencia del Espíritu Santo, llevando a cabo la obra que el Señor nos ha dado para llevar a cabo mientras en su voluntad nos tiene aquí en esta tierra. Oh Padre amado, en esta mañana, gozosos de esta experiencia de vida, de bendición, de luz y de poder, queremos rendirnos a ti nuevamente. Oh Dios, que tu palabra sature nuestra mente y corazón. Oh Dios, que nuestra conducta manifieste la presencia de tu Espíritu en nuestra vida. Y Señor, que cuando el pecado nos asedie y la vieja naturaleza nos lleve a claudicar, que prontamente confesemos nuestro pecado y bajo la cobertura de la sangre de Cristo, bendecidos por el perdón, volvamos nuevamente a una senda de victoria y de íntima y preciosa comunión contigo. Que esto sea una realidad en mi vida y en la de cada uno de mis oyentes hoy. En tu nombre, amén. Os espero mañana, miércoles. Volveremos a meditar en el libro de Job. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles.